Hola, muy buenos días, hermanos y amigos en Cristo Jesús. Soy el pastor José Francisco Guerra Chiu de la Iglesia Metodista de México al servicio de los templos El Buen Pastor y Roca Fuerte, ubicados en la colonia agrícola La Popular, municipio de Gómez Palacio, Durango. Y hoy es un día muy especial, como todos los domingos son especiales, pero particularmente hoy es un día en donde estamos de cumpleaños. Yo espero que estés contento, que estés feliz y que sepas de qué cumpleaños te estoy hablando específicamente el día de hoy. Así que, pues, es necesarísimo que ya estemos ubicados en el lugar físico, en nuestro hogar, y que le subas al volumen a esta transmisión para que tus familiares, tus amigos, tus vecinos puedan escuchar sobre el estudio de la palabra de hoy. Hoy es domingo 31 de mayo del año 2020, el último domingo del mes, y el Señor nos ha bendecido al permitirnos llegar a este momento tan especial en la mediación propiamente o al inicio de la mediación del año 2020, en donde sin duda tú y yo hemos sido grandemente bendecidos. Así que de esta manera, pues ya preparados con nuestra libreta de apuntes, nuestro bolígrafo, nuestra Biblia, reunidos con nuestras familias, pues hagamos una oración con toda reverencia, con una actitud positiva, con una actitud hermosa para nuestro Padre Celestial, poniendo propiamente nuestra intención y nuestra fidelidad para el entendimiento del mensaje de esta mañana. No se nos olvide, estamos de fiesta, estamos de cumpleaños y podemos decir, caramba, pero pastor, estamos viviendo tiempos complicados. Bueno, eso nos lo dicen los medios de comunicación todos los días, pero tú y yo como cristianos sabemos que dentro de esos tiempos complicados, la bendición de nuestro Padre Celestial se ha posado una vez más para traernos de su amor, traernos propiamente de su conocimiento y que tú y yo tengamos un corazón agradecido. Vamos a orar con toda reverencia en este momento en el nombre del Señor. Estimado Padre Celestial, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro gran Consolador, gracias te damos porque el día de hoy hemos podido despertar dándonos cuenta que en todo momento, mi Señor, tú estuviste mandando ángeles que guardaran de nuestro sueño y de nuestra integridad. Gracias porque hemos despertado y hemos visto a nuestra familia en completa sanidad. Gracias, Señor, también porque en todo momento y circunstancia tú has permitido que nosotros tengamos un corazón agradecido y despertemos con salud, con alegría, con bienestar, con entendimiento en todas las cosas de tu palabra. Gracias, Señor, porque todo este tiempo tu mano de poder no se ha alejado de nosotros y nos has permitido, mi Dios, estar siempre unidos a tu presencia. Así que de esa misma manera, Padre Celestial, estamos nosotros contentos y dichosos y reconociendo, Señor, que hoy celebramos un cumpleaños más en relación propiamente a nuestro calendario litúrgico. Y te damos gracias, Señor, por esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bien, mis hermanos, decíamos, hoy es 31 de mayo del año 2020 y estamos listos para iniciar propiamente el estudio de la palabra del Señor a través de la predicación. El mensaje de esta mañana lo he titulado "Ha nacido la iglesia del Señor". Es una declaración. Ha nacido la iglesia del Señor. Y hoy es precisamente el día del Pentecostés. Así que vamos a tomar apuntes, vamos a estar atentos a la meditación
Y yo confío plenamente en las promesas del Señor y en ese mismo sentido sé que sin duda alguna habrá una bendición muy especial para ti a través de este sermón o de esta predicación. El Señor nos habla de manera diferente a cada uno de nosotros y hoy no es la excepción. Así que iniciemos. Ha nacido la iglesia del Señor. Te voy a pedir que en tu Biblia busques como texto base en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 21. Hechos 2, del 1 al 21. Mientras lo buscas en las Santas Escrituras, te recuerdo propiamente que siempre tenemos nosotros en claro un objetivo y un propósito de la meditación. Y el objetivo de hoy es de que seamos capaces de reconocer el nacimiento de la Iglesia de Cristo como el cumplimiento de las promesas bíblicas y el derramamiento del Espíritu Santo. Fíjate, son varios elementos que hoy estamos celebrando. Hoy propiamente nosotros tenemos en cuenta que nace la iglesia de Cristo, la iglesia universal, la iglesia fundada por el Señor, en donde nosotros hemos visto que este es el resultado del cumplimiento de las promesas bíblicas y del derramamiento del Espíritu Santo. Las fechas, los tiempos, los números en las escrituras son muy importantes y hoy vamos a asomarnos así levemente a este proceso en donde podremos nosotros interpretar el valor y la importancia de que todo en las cosas de Dios tiene tiempos y esos tiempos son fundamentales. Nuestro propósito entonces es comprender cómo el Espíritu Santo llevó a la transformación de Pedro, del apóstol Pedro y de los otros 11 apóstoles para la conversión de miles. Si tú y yo queremos, mi amado y estimado hermano y hermana en Cristo Jesús, así como nuestros amigos en el Señor, ser de bendición propiamente para otros, debemos de tener en cuenta entonces que primeramente debemos estar siendo revestidos del Espíritu Santo. Así que en este sentido, es importante reconocer que así como Pedro y los otros 11 apóstoles fueron propiamente transformados por la experiencia con el Señor Jesús, tú y yo hemos sido transformados y seremos retransformados conforme a los objetivos de nuestro Padre Celestial y sus santos y benditos propósitos. Pero tú y yo debemos estar dispuestos a querer esta transformación en nuestras vidas. Si vamos directamente a la palabra, vamos a encontrar nosotros propiamente en las porciones del capítulo 2 de Hechos, del versículo 1 al versículo 12, lo que es la venida del Espíritu Santo. Esa va a ser la primera porción de la escritura. Y posteriormente veremos del capítulo 2, versículo 14 al 21, el discurso de Pedro para la conversión de miles. Ahora bien, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Si me puedes ayudar ahí con la lectura en tu casa, esto nos nutrirá propiamente del conocimiento de nuestro Padre Celestial. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó
la casa donde estaban sentados. Y se les apareció se les aparecieron, perdón, lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Luego, todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos piadosos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho de este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillosos diciendo: mirad, ¿no son galileos estos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno de nuestras lenguas en las que hemos nacido? Partos, medos, elemitas y los que habitamos en Mesopotamia y en Judea, en Capadocia y en Pronto y en Asia, en Figia, en Pafinia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Y seguimos nosotros en el versículo 13 diciendo: mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. El Espíritu llegó a donde estaban los 12 apóstoles. Recordemos que si bien ya había muerto Judas el Iscariote, Matías había sido nombrado para ocupar ese lugar. Por eso es de que volvemos a hablar nosotros de que estaba Pedro y los otros 11, o sea, total de 12 apóstoles, para que tengamos esta parte en clara de la historia. Ahora bien, el Espíritu Santo llegó y hemos insistido constantemente que para nuestro Señor no existen puertas cerradas. De tal forma, de tal manera, que en este mismo sentido es el Señor quien ha entrado enviando el Espíritu Santo a ese lugar cerrado, a esa casa donde todos se encontraban sentados, ¿sí? Meditando, practicando, conviviendo, y se presenta el Señor en como lenguas de fuego, entregando propiamente a cada uno de ellos sobre sus cabezas un fuego ardiente del Espíritu Santo, y cada uno de ellos hablaba y todos los que estaban ahí escuchaban. Esta es una parte fundamental. Todos se entendían. Aquí una población con gente de diferentes regiones, de diferentes partes del mundo, que de acuerdo a la Torre de Babel, las lenguas habían sido confundidas de tal forma, de tal manera, que se confundían en el hablar, pero fue propiamente la presencia del Espíritu Santo quien logró que esto no se confundiese, que esto se siguiese propiamente entendiendo. Muy bien. En ese mismo sentido, si hablamos nosotros en la palabra del Señor,
vemos las características del primer discurso de Pedro en Hechos 2, del 14 al 21. Y dice la palabra del Señor: entonces Pedro, poniéndose de pie entre los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, estos os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puestos que en la hora de tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y nuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas de aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta es el denuedo en como el apóstol Pedro hablaba vehementemente sobre la existencia del Dios verdadero. Y él permitió entonces que fuese el Espíritu Santo quien tomase control de su lengua, quien tomase control de su entender y hablase a través de él, siendo él entonces el instrumento del Señor. Muy bien, mis hermanos, vamos a orar para pedir añadidura de la sabiduría de la palabra del Señor. Amado Padre Celestial, gracias te damos porque nos has permitido reconocer en tu palabra que no hay fronteras que puedan ser flanqueadas por el hombre. Gracias, Señor, porque estas fronteras son traspasadas por el Espíritu Santo, por nuestro Señor y Salvador. Porque, Señor, nada a ti te puede detener y nosotros somos producto de tu obra y buscamos en todo momento servirte con un corazón contrito, con un corazón afable, con un corazón en sintonía a tu corazón. Así que, Padre, danos entendimiento, danos sabiduría y permítenos, te lo suplicamos en todo momento, comprender en nuestro corazón lo que tú tienes previsto en esta mañana para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, quiero pedirte que vayamos observando varios elementos que se derivan del estudio del libro de Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 4, primeramente. Si nosotros, hermanos, deseamos el derramamiento del Espíritu Santo, tengamos unanimidad. Los apóstoles vivían juntos, los apóstoles estaban en unidad, los apóstoles estaban de acuerdo en las cosas del Señor. Y si tú y yo queremos que el Espíritu Santo se derrame en nuestras vidas, debemos de ser unánimes, debemos evitar propiamente que sea el enemigo quien venga y venga propiamente a asolar nuestra relación para con el Padre y nos metan ideas propiamente ajenas a la doctrina del Señor Jesús. Esto es un peligro que acecha constantemente
nuestros tiempos, los tiempos actuales, donde se busca sembrar en nuestras iglesias doctrinas ajenas. Si queremos que el Espíritu Santo venga, el primer elemento bíblico es de que tú y yo debemos estar unánimes entre todos los miembros de la congregación. Asimismo, debemos ponernos de acuerdo para amarnos los unos a los otros, ¿eh? Esto lo decimos como con cierta facilidad, pero es muy importante aprender a amarnos los unos a los otros. Sin duda alguna habrá quien no quiera que tú le ames, pero en tu corazón debe de existir amor por ellos, ya que cuando habitamos juntos en unidad, recibimos las bendiciones de Dios. Cuando tú y yo estamos en desapego a las cosas del Señor, cuando tú y yo no estamos en unidad con las cosas del Señor, entonces difícilmente vamos a estar recibiendo de sus bendiciones. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu va a estar contrario y aunque las bendiciones del Señor nos sean presentadas, nos sean entregadas, no vamos a tener los ojos espirituales capaces de ver, de comprender, de entender y de hacer nuestras esas bendiciones. Ya que recuerda que los discípulos recibieron llamas de fuegos al ser bautizados por el Espíritu Santo. Tú y yo, primeramente, conocimos del mensaje de salvación, lo aceptamos, empezamos a conocer de la palabra y recibimos el bautizo propiamente por agua. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, vino y habló a nuestro espíritu. Y en aquel día del Pentecostés, el bautismo por el Espíritu Santo fue derramado a la humanidad y tú y yo tenemos que hacerlo nuestro a través de una forma digna de vivir ante nuestro Dios y nuestro Señor. Así que en aquel momento los discípulos fueron bautizados por el Espíritu Santo y tú y yo hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Así que te invito a que hagas una reflexión y recuerdes cómo fue tu encuentro bautismal con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Recuerda que el Espíritu Santo es un fuego abrasador que derrite el corazón de carne y quema la escoria. Cuando los joyeros buscan purificar el oro, buscan purificar la plata, lo someten al fuego una y otra vez hasta que lo van refinando. Pues cuando se hace la fundición del acero, la fundición del hierro, del plomo y de todos los metales que se derivan de la naturaleza que el Señor nos ha dado, también son sometidos al fuego y el fuego va derritiendo, va desbaratando, va separando toda la escoria. Cuando tú y yo verdaderamente hemos recibido el bautismo, hemos aceptado ese bautismo del Espíritu Santo, nuestro corazón es pasado por fuego para sacar de él toda la escoria que le contamina, ya que el fuego del Espíritu Santo enciende los afectos piadosos y devotos del alma. Así que cuando el Espíritu Santo se ha posado en nuestras vidas, tú y yo somos hombres y mujeres nuevos, diferentes. Hemos experimentado un nuevo nacimiento, ya que cuando el Espíritu Santo nos bautiza en su fuego, en el altar de Dios, ¿sí? Que ofrece sacrificios espirituales. Fíjate bien, cuando el Espíritu Santo nos bautiza, es un fuego en el altar de Dios
que ofrece sacrificios espirituales. Así que tú y yo ya no somos más de este mundo. Vivimos en este mundo, pero servimos a nuestro Padre Celestial y optamos vivir una vida en santidad a través de una concepción espiritual. En Hechos 2, del 5 al 13, encontramos tres elementos igualmente importantes. En primer lugar, la confusión de lenguas de Babel ha sido un estorbo para la difusión de la palabra de Dios y la ciencia. Pero esto es cuando nosotros, los hombres, queremos vivir vinculados al mundo material y no en el mundo espiritual, porque veíamos hace un momento, el Espíritu Santo repartió lenguas de fuego y los apóstoles hablaban y todas las personas que se encontraban en su entorno, siendo de diferentes nacionalidades, todos entendían perfectamente el mensaje del Espíritu Santo. Pero aquí viene el detalle. Hubo un grupo de seres humanos que decían, estos están llenos de mosto, o sea, ellos seguían sin entender, decían, estos están borrachos, estos están embriagados, estos hablan incoherencias, quién sabe qué dirán. ¿Por qué? Porque esos hombres y esas mujeres están atados al mundo. Hoy en día, tú y yo, para muchos, seguimos siendo esos hombres llenos de mosto. Somos los loquitos que estamos hablando de cosas inalcanzables. Pero no olvides en ningún momento que cuando el corazón de esas personas deciden ser afables, deciden escuchar, no importa en la lengua en que se les hable, ellos entenderán y ellos se volverán al Señor Jesús, ya que el Espíritu Santo ha sido el medio que Dios ha utilizado para difundir sus mandamientos y enseñanzas, probando así la autoridad de Dios. El Señor Jesús hizo una promesa: dejaré a alguien mayor, al Espíritu Santo, el gran consolador. Y el gran consolador no maneja una lengua humana, maneja propiamente una lengua entendida para toda la raza humana, sin importar cuál es su origen o cuál es su lugar de habitación, ni cuál es su cultura. La palabra de Dios es clara, es eficaz, es eficiente, dice la propia Biblia, es como una espada de doble filo que penetra a lo más profundo del tuétano y abre para que sea injertado el Evangelio en cada uno de nosotros. Y ese es un proceso que sin duda tú y yo hemos vivido y por eso damos gracias al Señor, diciéndole amén, aleluya, gracias Señor, porque tú me rescataste, porque tú me has hecho salvo, porque tú me has enseñado a vivir en santidad. Cuando el Señor habla, la humanidad escucha y entiende la voluntad de Dios. Cuando el Señor habla, la humanidad escucha. Que seamos necios y no queramos entender la voluntad de Dios, ese es otro asunto. Pero la palabra de Dios jamás, hermanos, vuelve vacía. Y en esta porción de la escritura que estamos analizando el día de hoy, en el día del Pentecostés, es importante recordar que tú y yo somos llamados a sembrar constantemente la palabra del Señor y el testimonio de nuestro Padre en nuestras vidas. Si nos vamos a analizar Hechos 2, 14 al 21, tenemos que Pedro en su sermón demuestra
que se ha recuperado totalmente de su caída y es restaurado por el favor divino. ¿Cuál fue la caída de Pedro? Cuando él prometió seguir al Señor en todo momento. Y el Señor le dijo, tú me negarás 3 veces antes de que el gallo cante. Esta fue una caída estrepitosa. Cuando le decían, tú andabas con él, tú lo conoces, y Pedro decía, no sé de qué me hablas, yo no lo conozco, y empezaba a hablar como su viejo hombre, pero él estaba teniendo una lucha para purificarse totalmente, y el favor divino estaba posado en ese momento sobre Pedro, aunque Pedro no lo comprendía, y el Señor lo lleva a una transformación total. Antes, Pedro, habiendo negado a Cristo, ahora lo confiesa con denuedo, ¿sí? En forma profunda, en forma exitosa, en forma vehemente, no demente, ¿verdad? En forma vehemente, con la pasión que solo el Espíritu Santo puede vertir en cada uno de nosotros. Así que su relato, el relato de Pedro sobre el derramamiento del Espíritu Santo, que se presenta como evidencia axiomática, es una evidencia que no tiene por qué ser demostrada, porque es simple, es sencilla, es evidente, y el Espíritu Santo ha sido derramado en la humanidad para la estimulación propiamente de los oyentes para abrazar la fe de Cristo. Y de tal manera lo hizo Pedro, que logró la conversión de miles en ese día del Pentecostés. Así se dio el cumplimiento de la Escritura y el fruto de la resurrección y ascensión de Cristo. O sea, si nosotros queremos ver el momento exacto en donde se cumple por última prueba, por último proceso, en el último elemento de ese organigrama, de ese diagrama de flujo, para que se haga totalmente patente la presencia de nuestro Señor, tenemos que reconocer entonces este día del Pentecostés, en donde se establece propiamente cómo se llega al derramamiento del Espíritu Santo. Así se cumple todas las promesas. ¿Fruto de qué? De la resurrección y de la ascensión del Cristo glorificado. Así que Pedro hablaba lo que el Espíritu Santo le daba decir. Hermano, mucho cuidado, mucho cuidado. Cuando tú escuchas que alguien te está diciendo, hermanos, pongan atención porque en este momento voy a profetizar, estás oyendo palabra de hombre. Cuando tú escuchas que alguien dice, a ver, tú ven, tengo profecía para ti en este momento, puedes estar escuchando palabra de hombre. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Cuando el Espíritu Santo que habita entre nosotros embarga nuestra existencia, es el Espíritu el que habla. Y tú obedeces, tú reaccionas a ese mandamiento, porque tú tienes un corazón que está en sintonía con el corazón de Dios. Porque tú estás viviendo una vida piadosa, porque tú estás viviendo una vida de agrado ante nuestro Padre Celestial. No porque tú estés decidiendo decir conscientemente las cosas. El Señor manda y tú y yo obedecemos. Pedro, en este caso, fue el vehículo en donde el Espíritu Santo habló a los seres humanos, ¿sí? Así que Pedro habló a través, mejor dicho, perdón, el Espíritu Santo habló a través de Pedro, ¿sí? Pedro
No estuvo diciendo, yo les voy a decir y voy a... No, no, no. Aprendamos a diferenciar cuando es la voz humana o cuando es propiamente la voz del Espíritu Santo quien está presentando un mensaje a nuestras vidas. Asimismo, el Espíritu Santo, hermanos, no nos es dado, el Espíritu Santo nos es dado para eh, el entendimiento de las escrituras, no para suprimir las escrituras, ¿sí? En esta porción de Hechos 2, 14 al 21 encontramos esta fundamentación. Entonces, el Espíritu Santo no es dado para suprimir las escrituras, sino para que nos capacitemos para entenderlas, para aprobarlas y para obedecerlas. ¿Eh? Para que nosotros las entendamos, para que seamos capaces de ser aprobados en la palabra del Señor y para obedecer la palabra del Señor. Cuidado también cuando te dicen, no, no es que nosotros ya vivimos en la gracia, ya estamos lejos de la ley, ya no nos vamos nosotros a vincular a la ley. El Antiguo Testamento ya quedó en desuso. No podemos quitar parte fundamental de nuestra historia, que es parte del sustento esencial de nuestra fe. Así que el Espíritu Santo no vino a suprimir, el Espíritu Santo vino a capacitarnos. Así que nadie escapará del día de la condenación, salvo los que invocan el nombre del Señor por medio de su Hijo Jesucristo. Nadie que no invoque el nombre del Señor a través o por medio de su Hijo Jesucristo se salvará de la condenación. Así que el día de hoy, día de Pentecostés, tenemos tú y yo la oportunidad de seguir construyendo y luchando por la vivificación propiamente de la palabra de Dios en nuestro corazón para nuestra salvación. Hermanos, entremos entonces con todas estas meditaciones y observaciones a las conclusiones de esta predicación. Son 10 conclusiones que te quiero presentar. La primera, el derramamiento del Espíritu Santo contiene una sincronía perfecta con la fecha de la celebración del Pentecostés. ¿Sí? Recordemos nosotros que así como 50 días después de la Pascua, Dios dio a Moisés la ley en el monte Sinaí, ahora nos da el cumplimiento del gran consolador, ¿sí? Que es el derramamiento del Espíritu Santo en nosotros. Yo ahorita en un principio hablaba de lo importante que son los números, las fechas, los momentos en las cosas de Dios. Y esto es una prueba inefable, ¿verdad? Innegable de lo que te estoy diciendo. Se celebraba la Pascua, ¿sí? Y a los 50 días viene el día del Pentecostés, que los judíos celebraban en este momento la fecha, el hecho, el acontecimiento en que Dios entregó la ley a Moisés. Ahora, aquí precisamente el cordero fue inmolado durante la Pascua y en el cumplimiento de los 50 días ya no se nos entregó la ley, se nos entregó la presencia del Espíritu Santo. Por eso yo te decía, hoy estamos de fiesta, hoy estamos de plácemes, hoy estamos
de cumpleaños en el nombre del Señor, ya que el día del Pentecostés, ¿sí?, nos permite conmemorar la venida del Espíritu Santo. La palabra Pentecostés deriva del latín Pentecostate y del griego Pentecosté, lo cual significa quincuagésimo, 50, es lo que significa 50 días después. En el Antiguo Testamento viene la entrega de la ley para el bien de la población, para el bien de la humanidad, para el bien del pueblo de Dios, que nosotros hemos sido adoptados y el Señor decidió derramar exactamente en ese momento, después de esos 50 días de la Pascua, derramar el Espíritu Santo sobre ti, sobre tu familia, sobre mí. Es importante que tú y yo lo reconozcamos. Pentecostés es entonces la oración movida por el Espíritu Santo. No es la letanía, no es el rezo, no es la oración prefabricada que la gente puede repetir de manera inconsciente, por costumbre, por tradición. Cuando nosotros oramos, permitimos que sea el Espíritu Santo quien se mueva libremente en nuestras vidas y nos dé cada vez nueva enseñanza e interpretación de la palabra del Señor. El apóstol Pedro, hermanos, por sexta conclusión, dio testimonio con denuedo sobre el Señor Jesús, mostrando la llenura del Espíritu Santo en una experiencia de corazón ardiente. No se nos olvide que acabamos de conmemorar también nosotros esa experiencia de corazón ardiente de reverendo Juan Wesley. Y tú también has tenido tu propia experiencia de corazón ardiente. Si no es así, te invito a que te pongas en oración y pidas al Señor entendimiento, sabiduría, conocimiento de la palabra, así como de la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya fue derramado, el Espíritu Santo habita entre nosotros. No podemos nosotros pedir que el Espíritu Santo venga porque ya está aquí. El Señor lo otorgó por gracia propia hacia cada uno de nosotros, sus hijos. Pero tú y yo tenemos que tener la llenura del Espíritu Santo. Si no has sentido una experiencia de este tipo, tenemos que orar más, tenemos que convivir más con los hermanos, tenemos que fijarnos más en el prójimo, tenemos que leer más las escrituras, tenemos que escuchar la sana doctrina, tenemos que pedir al Señor que nos dé un espíritu de discernimiento para que esto sea logrado en nuestras vidas. La sexta conclusión nos lleva a entender que el nacimiento de la iglesia se da con la revelación del Espíritu Santo para la humanidad. Y en consecuencia, hermanos, antes de orar por agradecimiento o por alguna petición, debemos orar por la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando Pedro dio testimonio del Señor Jesús y el Espíritu Santo habló a través de él, se demuestra el cuidado que se está teniendo por los semejantes. Es decir, Pedro no habló por sí mismo, permitió que la voluntad de la Santísima Trinidad hiciera su obra perfecta y con ello, la conversión a Cristo y el nacimiento de la iglesia. Y el nacimiento de la iglesia.
La iglesia del Señor habita en nosotros. Y en estos momentos de pandemia, cada hogar es una iglesia y el templo está siendo resguardado para recibir el día que el Señor así lo decida nuevamente a su iglesia. Pero la iglesia eres tú, la iglesia es tu familia, la iglesia es el pueblo de Dios y Dios está bendiciendo a su pueblo. Así que en todo esto nos permite propiamente llegar al cumplimiento de la gran comisión. Aquí la pregunta es, ¿estamos llevando la palabra del Señor como verdaderos discípulos de Cristo? Efectivamente, la gente nos ve y reconoce que somos hijos de Dios, que somos seguidores del Señor, que somos discípulos del Maestro, que buscamos propiamente el acrecentamiento de la obra del Señor Jesús y con ello estamos nosotros vinculándonos de manera específica a la gran comisión. Yo espero que sí. En el nombre del Señor, yo confío que así sea. Que no seamos cristianos de una hora los domingos y vivamos el mundial el resto de la semana y el resto de las horas de esa semana. Que estemos nosotros vinculados en nuestra vida constante en las cosas de Dios. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, mi Dios, bendecimos tu nombre y agradecemos lo que has hecho por nosotros en todo momento. Señor, susténtanos, Señor, sostén nuestro hacer y nuestro quehacer. En el nombre de Jesús te lo pedimos y gracias, Señor, porque nos permites llegar a la conmemoración de un día más, de un año más de la fundación de tu iglesia, de la fundación de este día denominado el día del Pentecostés. Gracias, Señor, porque nos has adoptado y somos parte de tu pueblo. Pero ahora, Señor, pedimos de tu llenura para efectivamente ser capaces nosotros de cumplir con la gran comisión, al testificar, al predicar, al dar testimonio de lo que tú has hecho por nosotros, lo que estás haciendo y lo que harás, para que tengamos una vida propiamente en santidad, que demuestre nuestro amor por ti y nos permita acercarnos más y más a tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, en verdad espero que esta meditación sobre el día del Pentecostés se anide en nuestro corazón y en nuestra mente. Y recordemos por siempre que el Señor está obrando en forma continua en nuestras vidas. Hermanos, es momento también de que nosotros nos pongamos a cuentas entregando lo que al Señor le pertenece, entregando las ofrendas y los diezmos. Y he estado buscando tener la comunicación directa con todos ustedes a través de las redes, a través de otros medios, a través de la sana distancia. Incluso es importante que lo mencionemos. Y estoy muy agradecido porque el Señor ha provisto de todo lo necesario, lo indispensable y en muchas ocasiones en exceso de bendición para nuestra satisfacción tanto espiritual como material. Así que hermanos, teniendo ahí nuestra ofrenda en la mano, presentémosla a nuestro Padre Celestial, pongámoslos con la fecha, pongámosle el motivo,
si es ofrenda, si es diezmo, si es promesa, si es primicia, y mantengamos una comunión con el Señor. Depositadas estas ofrendas, estos dineros, estos diezmos, oremos a nuestro Padre Celestial. Mi Señor, primeramente queremos darte gracias porque tú has bendecido nuestros hogares, porque tú has dado trabajo, has dado salud, has dado bienestar en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestra alma, y tú has, Señor, provisto de todos los recursos necesarios y pertinentes para que nosotros podamos vivir en tranquilidad y en satisfacción. Gracias, Señor, porque nos permites entregarte lo que a ti te corresponde. De lo mucho que tú nos das, entregarte lo que tú nos has pedido para el sostenimiento de tu obra. Así que en ese sentido, mi Señor, agradecemos pidiéndote que recibas estos dineros, que los limpies, que los multipliques, que dé sabiduría a los administradores para que sean ejercidos de la mejor manera, para que con ello podamos nosotros como iglesia seguir llevando y presentando el mensaje de salvación a muchos otros, para que también alcancen el conocimiento de tu palabra como ha sido dado a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, antes de despedirnos, tenemos varios avisos. Quiero pedirte también que tomes notas de todo esto. En primer lugar, mis hermanos, a partir de este lunes 1 de mayo, el estudio de mujeres o para mujeres, que debo, entre paréntesis, apuntar que tenemos, gracias a nuestro Señor Jesús, la presencia, la escucha, la visualización de una gran cantidad de hombres que están siendo alcanzados y que están modificando prácticas en su vida familiar gracias a estos estudios, por el cual bendecimos a las mujeres de las congregaciones del Buen Pastor y de Roca Fuerte, esta Legión Blanca de Servicio Cristiano, porque el Señor les está utilizando. Pero hermanos, importante, a partir de este lunes 1 de mayo, volvemos a nuestro horario propiamente de la estación, que es propiamente a las 5:30 de la tarde. Habíamos estado nosotros transmitiendo esto a las 4:30. Pues a partir del día de mañana, con el favor de Dios, estaremos en el estudio para mujeres, invitando a todos los varones que quieran sumarse al mismo a través de nuestras páginas de Facebook de IMAR, El Buen Pastor, la Popular Durango Oficial, o de IMAR, Roca Fuerte, la Popular Durango Oficial, a partir de las 5:30 de la tarde. A partir de las 5:30 de la tarde. Hermanos, te recuerdo, el miércoles tenemos el estudio bíblico, el jueves el culto de oración. Hermanas, hermanos, envíen sus peticiones de agradecimientos y de oración. Todos tenemos mucho que agradecer al Señor, especialmente en estos momentos que estamos viviendo como sociedad, como pueblo de Dios. Así que no olvides, no detengas la bendición del Señor. Dala a conocer. Vamos a manifestar estos motivos de agradecimientos y motivos de petición. El viernes seguiremos transmitiendo el culto familiar, y este viernes 5 de junio de culto familiar también conmemoramos el Día Mundial del Medio Ambiente. Así que cuidemos y respetemos a la naturaleza. Ya sabemos lo que está pasando porque no hemos hecho caso, hermanos. Y aquí nos incluimos todos en la humanidad por educación únicamente. El domingo 7 de junio
tenemos nuestra escuela dominical, donde tenemos nuestro culto mayor, culto de alabanza y de adoración, de estudio de la palabra del Señor, pero también es importante que recordemos que este domingo 7 de junio tenemos ayuno y culto de comunión. 7 de junio, domingo 7 de junio, primer domingo del mes, tenemos ayuno y tenemos culto de comunión. Así que te pido que prepare los elementos del pan y del vino para que los podamos consagrar y podamos administrarlos a nuestra familia y a nosotros mismos en el nombre del Señor. A las 11, pues no olvidemos la escuela dominical. Eh, Hermanos, otro punto muy importante. Es indispensable que busquemos al presidente o presidenta de finanzas de nuestra congregación. Hay que llamarle, hay que ponernos de acuerdo. Hermanos, tenemos que entregar nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Recordemos que nosotros no somos una iglesia libre, somos una iglesia instituida, una iglesia histórica, una iglesia de tradición. Y yo sé que tú has estado guardando con mucho celo todos los diezmos y las ofrendas. Así que, mis hermanos, por favor, comunícate. El número está en los grupos de WhatsApp con tus hermanos administradores, especialmente el presidente de finanzas, y ponte de acuerdo para hacer llegar tus ofrendas, diezmos, primicias, promesas que hemos estado guardando en nuestro hogar. ¿Esto por qué? Porque es muy importante, hermanos, que sigamos apoyando la obra de Dios. Eh, Asimismo, y pues perdón, pero es necesarísimo ser claro en esto. La Iglesia Metodista de México, Asociación Religiosa, es una institución legalmente establecida y regulada por las leyes del Estado mexicano y tenemos cargas fiscales que cumplir. El Señor Jesús fue muy claro y nos enseñó a que había que entregar a Dios lo que es de Dios y al César, al gobierno, al Estado, lo que es del César. Así que, hermanos, yo te pido esto en forma muy puntual, muy encarecida, porque es fundamental para la vida sana de la iglesia. Asimismo, como iglesia establecida tenemos compromisos y gastos que debemos de cubrir, ¿sí? Hay personal que vive de la iglesia, hay servicios que tenemos que pagar. Además de los impuestos irregulares, tenemos que pagar el mantenimiento, la luz, el agua y todos los demás elementos que siguen generando propiamente una inversión para la iglesia. Las cosas del Señor no son gasto, ¿sí? Asimismo, es indispensable que con estas acciones estemos honrando propiamente a Dios con lo que es de Dios. Hermanos, evitemos caer en crisis financiera. Así que yo te pido que así como Dios ha sido fiel con nosotros, nosotros seamos fieles con Dios en el sostenimiento propiamente de la iglesia. El día de hoy, 31 de mayo del año 2020, también tendremos el culto unido del día de Pentecostés. Este va a ser transmitido a partir de las 5 de la tarde en la página de el distrito Juan Wesley en Facebook. Ya sabes que entrando a la página, a tu muro, perdón, de Facebook, ponle ahí buscar, ahí donde está la lupita, y le ponemos ahí nosotros
Distrito Juan Wesley. Y entonces a partir de las 5 de la tarde ya estará la transmisión del culto unido del día del Pentecostés. Te pido que te manifiestes con tus comentarios, regístrate, manifiéstate de a qué congregación perteneces. Es muy importante para el distrito también saber cómo es nuestra relación con el Señor. Así que en ese sentido estaremos actuando de esta manera, hermanos. Dios te bendice, ¿sí? Y quiero bendecirte en este momento para finalizar propiamente nuestro sermón dominical del culto mayor del día de hoy. Así que, amado hermano, que la gracia del Señor Jesucristo, que el poder de su Espíritu Santo, que la bendición de nuestro Padre Celestial sea con todos y con cada uno de nosotros hoy y siempre. Que el Señor nos dé un buen vivir, un buen acontecer, un buen existir, que nos permita una buena navegación en nuestra vida y que Él haga los balizajes pertinentes para que nosotros sigamos siéndole fiel, justos y verdaderos ante la presencia del Señor Jesús. Hoy es cumpleaños de la iglesia, así que yo te invito a que lo pregones, a que lo celebres y recuerdes que la obra perfecta de Cristo Redentor ha sido manifiesta en nuestras vidas. Hasta entonces, que nos volvamos a encontrar en estos medios o a través de la sana distancia, Dios te bendice, Dios abra tu camino, Dios siga generando sendas y creando vallados de protección para ti y para tu familia en el santo nombre de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendice, hermano. Y no olvides que si tenemos que ser fieles, primeramente fieles a nuestro Señor y Salvador. Hasta entonces, seguimos en contacto.